Hola a todos, somos Cris y Omara Jurado Quispe, Luz Nidia Guaranjay Pérez y César Yauringa, estudiantes de arquitectura. Les damos la bienvenida a un programa más de Residuos que Construyen, un espacio donde exploraremos cómo la arquitectura, la innovación y los materiales alternativos pueden convertirse en una herramienta para resolver problemas reales en nuestra comunidad. En este episodio de hoy abordaremos un tema relacionado con la construcción sostenible y las deficiencias presentes en muchos materiales convencionales utilizados en la albañilería. Actualmente, numerosos ladrillos portantes presentan problemas como baja resistencia mecánica, baja absorción a la humedad, fisuras y deficiencias estructurales, especialmente cuando son fabricados mediante procesos artesanales sin un control técnico. Además, en zonas agrícolas como Cochas Grande, Huancayo, residuos como el bagazo de maíz suelen ser desperdiciados o eliminados mediante la quema, generando contaminación ambiental y desaprovechando este material que podría tener un potencial constructivo. Por ello, nuestra investigación titulada Evaluación experimental de la influencia del bagazo de maíz en el desempeño estructural en Cochas Grande, Huancayo 2026 busca analizar experimentalmente si la incorporación de este bagazo de maíz puede influir en el desempeño estructural de los ladrillos portantes, evaluando tanto la resistencia mecánica, la resistencia física, la resistencia a la humedad y la resistencia al fuego. Para profundizar más sobre esta problemática, hoy contamos con la presencia de un especialista quien nos ayuda a comprender desde una perspectiva técnica la viabilidad y la pertinencia de este tema de investigación. Bienvenido, arquitecto, y muchas gracias por acompañarnos en Residuos que Construyen. Buen día, hoy día estamos con el arquitecto Vladimir Montoya y vamos a hacerle una entrevista acerca de nuestro tema. En este caso son para corroborar qué tan viable o qué tan experimental es el tema que estamos tomando en cuenta nosotros para hacer el tema de los ladrillos de bagazo de maíz y evaluar su resistencia estructural, ¿no? Bueno, desde su experiencia laboral o su experiencia en el ámbito de la investigación, ¿considera usted técnicamente viable incorporar diferentes porcentajes de fibra de bagazo en unidades de albañilería, en este caso los ladrillos, o tal vez en bloques ecológicos relacionados al tema de la construcción? Claro, yo creo que es viable totalmente, solamente que hay que especificar qué tipo de componente tiene este bagazo. ¿Es parte hoja, es parte tallo, es parte de la hoja cablinar o de la parte basal? Eso es bueno definirlo, pero por el resto es totalmente viable. Y lo otro es definir, un ladrillo es algo que tiene que entrar a un horno ser quemado. En un bloque ecológico es crudo, entonces habría que definir cuál va a ser. En nuestro caso, por ejemplo, de acuerdo a nuestros antecedentes, definimos como ladrillo como la unidad de albañilería. En este caso, como usted mencionaba, tendría que entrar a un horno, ¿no? A ser quemado. A ser quemado. Al nosotros introducir al horno el ladrillo, lo que sucede es que la temperatura hace que todos sus componentes y elementos se entra en una fase de fusión donde hace que el ladrillo sea como un vidrio, ¿no? Al final esa es la textura que tendría que tener y eso es el sonido incluso que tenía que tener particularmente. Así es. Eso se le llama vidrificación. Correcto. Entonces, para nuestra investigación nosotros consideramos aplicar lo que es el silicato de sodio, que es un sílice que lo que va a hacer es encapsular el bagazo de maíz, y al combinarlo con la arena, también iba a cumplir la función de vidrificar, pero la diferencia era que no iba a entrar en contacto con el horno ni con las altas temperaturas. Entonces, ¿cómo considera usted ese tema y esa definición que nosotros le estamos dando al ladrillo en nuestro caso? Bueno, en todo caso, creo que tendrían que darle otra, si no va a entrar un horno, tendrían que mencionarlo como bloque de albañilería crudo, ¿no? Porque todo lo que es ladrillo sí o sí va a ser combustionado para obtener su vitrificación, pero si no es su fin, pueden denominar un bloque de albañilería cruda, ¿no? Bueno, pasando un poco más al tema del bagazo de maíz, de acuerdo a su experiencia que ha tenido con anteriores investigaciones, ¿qué tanto se considera el tema de la granulometría, de los espesores, de los tamaños del bagazo de maíz, o qué tanto repercute en el hecho de formar un bloque de acuerdo a los tamaños de fibra? Fundamental. Un buen trabajo granulométrico te garantiza que tu bloque salga
bien trabajado en sus acabados laterales y forma geométrica, digamos, compuesta, y un trabajo con granulometrías no estandarizadas o demasiado grandes haría que el bloque se raje o se pueda quebrar o cambie su geometría. Así que hay que trabajar con toda una muestra de diferentes granulometrías. Entonces, se podría decir que es indispensable considerar mucho el tema de granulométrico en la incorporación del bagazo de maíz. Lo número uno que tienen que hacer es hacer eso y probar. Probar en varios bloques de diferentes tamaños, en diferentes porcentajes. Ok. ¿Considera usted que el uso de bagazo podría influir positivamente o negativamente en cuanto a la resistencia a la humedad en un bloque de ladrillo o algo así? Ya, yo considero que de hecho existe una influencia positiva, pero como digo, va a depender de los porcentajes de esto que uses en cada bloque. Paréntesis para este tema, ¿no? El año pasado un grupo postulaba a la Feria de Proyectos con un tema de bloques de tierra comprimida y fibras de maíz. En la etapa experimental me consultaron, fui, les di mi opinión, y mi opinión era que estaban trabajando con bloques o con residuos de maíz muy grandes, y especialmente estaban tomando el tallo, y que al ser humedecido para formar el bloque empezaba a ganar humedad, y de lo que estaba pues encogido y reducido por su deshidratación, al tener humedad otra vez volvía a hincharse. ¿Y qué hizo? Hizo fisuramiento del ladrillo desde el bloque, desde dentro hacia afuera. Fracaso total, ¿no? Entonces, no. Entonces es indispensable también el hecho de estar probando. Sí, mucha experimentación. Entonces, ¿cuál sería la técnica que nos brindaría usted para mejorar la validez experimental? Es decir, o sea, garantizar que los resultados sean confiables. Existen diferentes estándares. Uno es el test de Carazas. Es un test que ya existe y es para clasificar la cantidad de tierra, fibra natural y agua, desde el límite más acuoso hasta el límite más seco. Es un test que pueden encontrar en internet para poder replicar. Mínimo casi haces 30 modelos experimentales y con esos 30 te das una idea cuál es el mejor. Ya está estandarizado eso, así que no habría problema en tomarlo. Sería una recomendación para ustedes hacer eso. Claro. Y en esta misma línea, arquitecto, mi compañera, ¿podrías hacer las preguntas o las terminas todavía? Todas ya las terminas, ¿no? Bueno, en este tema de la resistencia también, para el tema de la compresión y la resistencia a la tracción y la flexión en esos ladrillos, es decir, el hecho de incorporar o hacer un ladrillo con esas características y con esa materialidad, ¿usted considera que podría podría aumentar su resistencia a la compresión, a la tracción en esos tipos de ladrillos? Básicamente tu prueba más estándar va a ser la de compresión, de carga de compresión. Y tendría que hacerse las pruebas a los bloques. Hay un caso particular de 3 bachilleres que hicieron una tesis de investigación en el departamento de Pasco, adicionándole a un adobe, es otra cosa, a un adobe, cenizas de cáscara de arroz, elevando su nivel de pusolana, ¿no? Los bloques en un laboratorio superaron mucho lo que dice la AE070 de unidades de albañilería. Pero como digo, es un componente y es una técnica diferente, es adobe, no es ladrillo, ¿no? Entonces, hay diferentes pruebas. En este caso, no hay muchos referentes exactos que te digan tanto de fibra han logrado una mayor resistencia. Tendrían que hacer la experimentación ustedes mismos. Claro. Y respecto a la problemática, o sea, desde su perspectiva, ¿es importante o considera real en este contexto local que es una problemática el hecho de que los ladrillos tengan una deficiencia estructural o que necesiten necesariamente una mejora en este tema? Su mayor contexto de la investigación en el que ustedes están trabajando tiene que ver con el aspecto económico. Si este bloque no tiene que quemarse y es resistente, ya elevó su valor ecológico y económico, porque inclusive una familia podría fabricar sus propios bloques para su casa, porque ustedes conocen, el valle tiene muchas zonas de producción agrícola y muchas de estas fibras, cuando termina la cosecha, lo único que sirven son para ser quemadas. Lo que podría ser basura para otros podría ser un insumo importante para sus bloques, pero como digo, desde ahí viene una importancia tremenda en el contexto, ¿no? Y bueno, esas serían todas las preguntas, arquitecto. Muchísimas gracias por resolverlas y pues nada, esto es todo hasta el momento y pues muchas gracias. Ya, okay. Ya.
Hemos llegado al final de este episodio, donde analizamos la problemática importante dentro de la construcción, que son las limitaciones estructurales de los ladrillos convencionales y el desaprovechamiento de estos residuos agrícolas como el bagazo de maíz. Bueno, también comprendimos que la arquitectura puede convertirse en una herramienta de innovación, permitiéndonos transformar estos residuos agrícolas en una oportunidad para poder desarrollar materiales constructivos alternativos y sostenibles. Agradecemos profundamente a nuestro especialista por compartir sus conocimientos y también su experiencia. Y bueno, a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a reflexionar. ¿Estamos aprovechando realmente los recursos de nuestro entorno para construir de manera sostenible y eficiente? No olviden comentar, compartir y seguirnos para continuar explorando con temas que impactan en la arquitectura y comunidad. Hasta la próxima, Residuos que construyen.